Hola, Pabli, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Me lo voy a pegar acá, Matilde. No es una radio exactamente, pero... ¿Ese es tu Walkman? En algún momento fue. Me encanta porque es vintage. Analógico. Qué vintage te viniste, ¿eh? Qué bien, Pablo. Usó la palabra adecuada, Me Matilde. puse a revolver mi casa para hacer la columna de hoy. Muy bien. No tomo mate. No. Muy bien. Tan vintage no soy. Es increíble lo que hizo Mauro. ¿Eh? Porque me expone de esa forma. Ya todo el mundo sabe que yo no tomo mate. En esta radio hace 25 años, chicos. Uno de los primeros haters del mate. Pero o sea, mirá que es una persona de mis amigos, debe ser el más aferrado a cuestiones nacionales, la cultura popular. Traje un disco de Leonardo Fabio, chicos. No te puedo creer. Mirá, el maradonismo nos une a mano poder, el rock argentino nos une a mano poder. O sea, el básquet de la Liga Nacional de Básquet nos une a mano poder. El retro, incluso, ni siquiera la actual, el retro. Partidos en Cañada de Gómez. Ahora, ¿le das un mate? No. ¿Eh? ¿Le das un mate? Bueno. No, yo te inglés, te dice. Pabli, qué lindo tema que trajiste. Tengo una columna hoy que estoy tratando de terminarle el título, pero que sería algo así como... maneras de cómo nos relacionamos con la música grabada. Qué largo. El mato policía motorizado. Sí, es más largo todavía. Y cómo las distintas tecnologías hacen que esa relación cambie también. Upa. Sí. Bueno, es muy universitario el título. Digo, está salido de la universidad. Podría ser. Que le ponen simposio. Estamos en la radio de la universidad, ¿no? Sí, por eso. Bueno. Pero vos decís, a ver, ¿lo podés repetir? ¿Cómo nos relacionamos con la música grabada? Sí, punto. porque no es solo con no es porque hay música que uno se puede relacionar en vivo, es con la música grabada. Sí. Y cómo la tecnología, las diferentes tecnologías hacen que esa relación cambie a través del tiempo. Bueno, es muy complejo. Como viniste acá a una ayuda a esta clase. Se llama distracciones la columna. Si quieren, podemos hacer un título más. Vamos a citar a quien siempre citamos acá, que es a Simon Reynolds. Sí. Que también es comunicador social y gusta poner las cosas en su lugar. Lo llama retromanía. Sí, no, pero no es, eso ya hay un libro que lo escribió Simon Reynolds. Esto en realidad tiene que ver con esto. Me está pasando, no sé si les pasa a ustedes, que no encuentro formas, por eso hablaba de esto de cómo nos relacionamos con la música. No encuentro forma de consumir música últimamente, disfrutándolo tanto como lo hacía en otras épocas. Sí. No sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me está pasando. A mí me está pasando. En este momento. Y es una columna que va a ser contradictoria en algunos puntos. También lo quiero anticipar, ¿no? Porque creo que en otras épocas había cosas que eran mucho más difíciles, y ahora son mucho más fáciles y son mucho más aprovechables. Pero bueno, arrancamos por ahí. Hay un montón de gente, incluso en redes, que está como despotricando contra eso, con la forma de consumir música que tenemos actualmente, específicamente con las plataformas. Sí. Y al menos en mis redes empecé a ver mucho, porque eso es como muy la burbuja que te toca, gente que está diciendo no, yo me voy de Spotify, yo ya esto no es para mí, quiero volver a otra relación con mi música. Aparece algo mucho en los americanos, estadounidenses, una necesidad de ser dueños de la música que escuchan. Ajá. No sé si lo vieron, ¿no? Como esta cosa de, yo pago las plataformas, me vienen sacando plata hace mucho tiempo y no soy dueño de nada. Como que puedo acceder, pero no lo tengo. Y entonces me gustó pensar un poco en eso, recorrer o contar un poco qué está pasando con eso, pero incluso hacer un recorrido de cuáles son las formas que ha ido encontrando la manera para escuchar música grabada y cómo esas distintas tecnologías que hubo han hecho que uno se relacione de diferente manera, ¿no? Hoy temprano le pedí a ChatGPT que me haga una lista de eso, ¿no? De las distintas tecnologías que hubo. ¿Y qué escucha el ChatGPT? ¿Qué te responde? ¿Vos qué estás escuchando el ChatGPT? No, el ChatGPT escucha lo que vos querés que te diga que escuche. Claro. ¿No? Pero no, me sirvió para hacer eso, el recorrido de el gramófono, los primeros discos, que eran unos discos de 78 revoluciones. Estamos hablando del principio del siglo XX, ¿no? Los primeros discos eran unos discos así grandes que en cada lado no te entraba más de 3 minutos de duración. Entonces incluso había algunas obras que duraban 7, 8 minutos que vos escuchabas la mitad del tema, tenías que frenar,
darlo vuelta y seguir escuchándolo. Sí. El formato era muy limitado. Ahí tenemos un buen avance, ¿no? Porque ya te hacían mierda una canción inclusive, ¿no? ¿Viste esto? Claro, como, no había forma de escucharla entera. Mi abuelo me decía, nosotros sacábamos el agua del aljibe, Federico, bueno, la heladera, qué gran invento. Hay abuelo, algo, ¿no? Y vos decís, obvio, mi abuelo enamorado de la heladera ya a los 80, ¿no? Hay algo de que una canción, porque una canción tiene que durar 2 o 3 minutos. Bueno, en un principio era porque no entraba si duraba más que eso, ¿no? Después aparecieron unos discos que ya permitían un poco más de tiempo de cada lado. Los primeros LP, los de 33 revoluciones, ya tenían 22, 23 minutos por cada lado y ahí ya podían poner varias canciones. Tengo dudas si ahí aparece, ChatGPT me dice que ahí aparece el concepto de álbum, pero también estuve viendo que en realidad el concepto de álbum viene cuando esos discos eran limitados. Entonces venían al principio una especie de álbum como álbum de fotos, en que venían como 7, 8 discos de esos, porque si vos querías escuchar lo que es un disco ahora, como eran cortitos, entonces un álbum venía porque era como un álbum de foto, un disco con 8 o 9 canciones. Sí, tal cual. ¿No? Entonces claro. el formato, el nombre del concepto ese de una serie de canciones que forman un álbum, viene un poco de ahí, de ese formato. Eran todos simples, como ahora. Eran todos simples y había un cuadernito donde vos metías todo eso y por eso el disco completo se llama álbum. Bueno, eso cambió a través del tiempo, en un momento estaban los discos, hay un momento de la historia en los 60 que aparece el cassette, creo que es 63 y lo fabrica Philips, y esa es como la primera vez donde aparece un formato donde vos en tu casa podés empezar a grabar lo que quieras en ese dispositivo. Espectacular. ¿No? Entonces ya se rompía esta cosa de lo que se escucha es lo que manda la industria y vos escuchás eso y ya con el cassette podés empezar vos a armar tus compilados. Y lo otro, podés empezar a movilizarte con tu música. Bueno, 79 sale el Walkman. Eso más ¿no? adelante, claro, 79. ChatGPT no me lo tiró, pero yo tengo fotos de mis viejos finales de los 60, principios de los 70, con unos tocadiscos que eran como portables. Ah, sí. En una mesa del club. Que eran con batería, pila, no tengo claro, pero eran chiquititos. Wes Anderson lo usa mucho en sus películas. Wes Anderson lo usa mucho en sus películas cuando la chica está bailando con el chico en la playita. Y Wes Anderson hace eso también para decirle a la generación que lo consume por Instagram justamente. También. Miren que esto existió así, tal cual. Y te lo pones ahí como un objeto de deseo también, ¿no? No, absolutamente. A mí me pasa con esto. Traje muchos aparatos, después si quieren los mostrar. Acá está el cassette. Sí. Ay, me encanta. Un cassette de Prince, no sé si se ve ahí en la cámara. Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Sí. Este me lo gané en una época que una promo de Chicles Adams, año 91, por ahí. Qué bueno. Porque no tenía, yo la verdad, debo tener 5 o 6 cassettes originales. No compraba cassettes originales. Los cassettes era más que grababa discos de mis amigos, ¿no? De la radio también, ¿no? Y mucho de la radio. Total. Temas, ¿no? Y pedía temas y tenía como un cassette donde iba grabando todo el tiempo la radio. Cuando ponían alguno que me gustaba, de ese, con el doble casetera, grababa otro. Vos, amiga, hiciste el conteo 3, 2, 1. Este lo pidieron para grabar. 3, 2, 1. Vos sos más joven, capaz que no te... No, yo llamaba a la radio, pedía el tema y la locutora me pisaba el tema. Ah, te pisaba, no. En Galvez, y después enganchaba, ¿entendés? En Galvez a Marito Galván, viste, al Negro López, le decíamos, por favor, para grabar. Uno para grabar. Y cuando le pedían para grabar te decía 3, 2, 1, rec. Pum, bueno, y no lo presentaba. No lo presentaba. No, claro. Eso es el pueblo, ¿no? Pero eso después estaban los operadores que te los pisaban. Bueno, ¿y cuánta? Va por vos, para vos. Yo tenía odiaba. Ese era peor. Exclusivo. Rock and pop. Claro. Hay muchos temas que los tengo, como que los escucho hoy. Y en el momento que está el separador ese, todavía me suenan en la cabeza. Sí. Porque hay una parte de la música que es eso, repetición también. Obvio. Entiendo que lo traes porque la generación Z está totalmente abocada a una búsqueda de estas cuestiones, como diciendo, ¿qué onda? Bueno, ¿qué onda? Porque hay algo. Todo esto... que veo en mi casa o que veo en películas de Wes Anderson, fue a la casa de una tía y tenía vinilos. Mirá le genera curiosidad, ¿no? A una generación. Bueno, estoy mostrando uno de Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó.
Bueno, podría ser también, ¿no? Me olvidó. Estaba haciendo este recorrido en algún momento. Yo me formé en los 80, entonces había muchos cassettes en mi casa y en algún momento aparecieron los CDs. Y después aparecieron otras tecnologías. Se llamaba minidisc, era como medio raro. Era como un cassette, pero que vos podías traquear y funcionaba como un CD. No funcionó como formato, pero en alguna época escuchaba mucho. Pero sí era muy noble para las grabaciones, ¿no? Era noble para las grabaciones, sí. Después aparecieron los MP3. Buenísimo. Ay, ese Titán. Los Titán. Ay, no. Que al principio tenía como muy poco espacio, 64 megas, 128, después ya creo que tiene como 2 gigas. Sí. ¿Anda todo? Anda todo, sí. Y después, antes del MP3 apareció el CDR, que también... Uy, el verbatim. Fue como... El Teltron. Una cosa de democracia musical para todos. Sí. Para mí fue una salida laboral también, ¿eh? Yo me pude bancar los estudios haciendo mierda a la industria. Por un lado... anunciaba las nuevas cosas y por otro lado vendía CD trucho para poder y con el CDR apareció también otra forma de los compilados, pero ya con otra tecnología y esa capacidad de acceder a la música que querés particularmente, a pedir, a romper el formato de la industria. Bueno, lo que yo estuve viendo últimamente es eso, que después aparece Spotify, listo, y ahora estamos todos enojados con Spotify. O hay mucha gente que dice, no me sirve. Sí hay una realidad que todo eso derivó en esto. Tenés todo ahora adentro del teléfono, ¿no? Sí, tal Entonces, cual. Lo tenés ahí y hay algo como una insatisfacción en, lo tengo acá. Me puedo escuchar un tema, a los 30 segundos me entra un mensaje. Lo corto. Y no sé cuánto, o quiero buscar un disco. Quiero escuchar este disco de Prince. Lo voy a buscar. Entre que abrí Spotify, empiezo a buscar no sé qué, me choco con otra, me llega un mensaje, no llego a veces. Claro. ¿No? Ni te digo, ponele que llegaste, pusiste play. Sí. Al tercer tema ya estás en otra cosa. Entonces hay como una insatisfacción. Bueno, muchas distracciones que tienen que ver con escuchar música acá adentro. Entonces hay como una nueva moda de, necesito que esto esté separado de mi teléfono. Hay como todo un concepto o una gente que está militando algo que se llama slow tech, que tiene que ver con bajarse un poco de la tecnología y correrse de esto de que esté todo junto. Entonces, bueno, en vez de tener la música acá, o me consigo de vuelta uno de estos viejitos, o un iPod, que no lo mostré todavía, pero que son más, originalmente eran para escuchar música, y en uno de te entran 200, 300 discos, una cosa así. Con ese ya lo llevamos de vacaciones. No tiene que estar conectado a ningún lado, eso lo tenés ahí. Ese es un objeto de diseño al lado. Bueno, ¿no? Mostrame un poquito más. Mostrame la otra. Sí, mirá qué lindo. Mirá, es rosita ahí, todo. Lindo que es. No tenés que estar conectado. No tenés, a mí, ¿sabes qué me pasa mucho a veces? Me voy caminando de la radio, quiero escuchar algo en Spotify y me doy cuenta que está mi hijo escuchándolo con la misma cuenta en casa, y en ese momento no puedo, porque si me pongo yo, le saco la música y no sé qué. Bueno, y vi que hay como todo un movimiento de gente que está empezando a decir, no, yo quiero volver a escuchar música en un lugar que sea solamente para la música, y de hecho hay unos dispositivos nuevos que son como estos, pero más nuevos, que te los venden solamente para cargarle discos y escuchar ahí. Uh-huh. Y vienen con unas fichas así también como más potentes y demás, y son como para los nerds que quieren, bueno, lo puedes bajar en muchísima calidad, tiene mucha capacidad de almacenamiento y no sé qué. Es como toda una movida que está yendo para ese lado. Y lo mismo pasa con las cámaras Polaroids, con las consolas de videojuegos antiguas, incluso los Walkman están muy de regreso. Pienso en cómo series como Stranger Things, por ejemplo, que generan esto del cruce generacional del que tanto hablamos, generan esto mismo, o sea, los personajes escuchando, porque obvio es la época, ¿no? Ahí los también Walkman, generan algo raro, que es como una melancolía, a una generación, una melancolía de algo que no vivieron. Que no vivieron, sí. También, que le pasa a un montón de... No, y a nosotros nos pasaba, a mí me pasó con los vinilos, yo no viví la época de los vinilos, me llegó como tarde. Bien por Daniel, que dice, antes de los cassettes está el Cartridge, no sé ni cómo se pronuncia, y el Magazine. El Magazine, sí. Yo de esos, acá en Argentina había mucho Magazine, te vieron a vos, Mauro, como si fuera mucho más grande. Sí. Yo tengo mucho el registro de las películas
películas yankee que meten ahí en el cartucho ahí en el auto. No, sí, en el 504 funcionaba el magazine. ¿Ah, sí? Sí. Quizás. Un magazine No de lo vi Landricina. Sí. Yo vi de Landricina para ir de Galvez a Córdoba, metías... Arrancaba el cuento Landricina en Galvez y terminaba en Córdoba. Bueno, y después con todo eso también había una parte que tenía que ver con la tecnología que te tocó en ese momento. Digo, yo cuando crecí había cassette por todos lados. En los autos había caseteras. Sí, por supuesto. Y ahora debe estar bueno, y el cassette, ponele, es un formato también que en eso de estar presente, no saltear las canciones, escuchar la obra completa y no sé qué, era como muy noble, porque vos le dabas play... Para buscar el otro tema era difícil, entonces generaba que vos escucharas la obra completa. Ahora, si vos querés, y sé que hay gente, bueno, yo vuelvo a editar en cassette, pero es muy difícil escuchar ahora. ¿A dónde hay una casetera que funcione? Es como, se volvió una especie de lujo, sí, cuando ya no es el momento. Total, para el que no tiene los productos como vos en cuidado y demás, pero también vuelve el que todo lo reproduce, digamos. También hay algo que lo que es moda, la industria también lo va tomando... Y yo vi los Auris estos que usaba Luca, por ejemplo, los muy chiquitos de los 80, finitos, han vuelto con todo por Stranger Things justamente. Sí. Y todas las marcas lo están haciendo nuevamente. Claro, pero ahí es una cuestión más estética y la ficha del cable sigue siendo el mismo. Y la tecnología es la misma que la de los otros auriculares. Pero, por ejemplo, lo vi hace poquito a Dante Spinetta contando que su último disco lo masterizó en formato CD. ¿No? Porque él dice, los Kuriaki grabamos en los 90, todo se masteriza. Para mí es un formato súper noble. Nosotros crecimos con ese formato. Ahora, es muy difícil conseguir reproductores de CD en este momento. Me parece que es más fácil conseguir ahora vinilos que reproductores de vinilo, que hay mucha chinada dando vuelta, y de CD no hay tanto. Si no te quedó algo andando de otra época, o un DVD medio viejo que lo reproduce, no hay mucho. Si te metes en una casa de electrodomésticos ahora, no existe el reproductor de CD. La Play te reproduce CD. Y digo, es un aparato hoy más habitual en los hogares. Dante dice, ya que lo nombraste, pero vos nombraste a Dante Spinetta. Bueno, este es nuestro Dante que dice, hay algunas canciones que es imposible no sentirse raro cuando arranca cualquier canción y no la que sigue en el disco que gastaste. Bueno, en un momento, en algún lado te queda grabado así, ¿no? Claro. En la memoria. Ese orden. Dijo bueno, León. Estamos en un momento, yo no lo tengo tan claro tampoco, porque sí es verdad que estamos en una época volvieron los simples en algún punto, ¿no? En Spotify están saliendo lanzamientos de temas todo el tiempo, pero esa idea, ese concepto de que un disco, un álbum, un conjunto de canciones sigue vigente todavía, ¿no? Digo, Bad Bunny este año, Super Bowl, todo eso, está despertando, entre otras cosas porque hay un disco que salió el año pasado que es un concepto muy fuerte y que tuvo mucho éxito. Así todo, creo que es algo que está ahí en tensión y que hay muchos simples saliendo todo el tiempo. Lo escuchaba el otro día también al otro Kuriaki, a Emanuel, no sé si lo vieron, hablando de Catriel y de Paco y que grabaron un tema ahora con Sting y diciendo nosotros, es otra época, tenemos que entender eso. Si nos hubiera tocado en esta época, capaz que nosotros con los Kuriaki, el tema de Jennifer López lo grabamos con Jennifer López en el video, no nos tocó eso, ¿no? Y pensaba, por otro lado, que bueno, sí, es otro momento de la música, donde por ahí músicos argentinos pueden llegar ahora a otro lado. Lo que no me queda tan claro es si ese tema que grabaron ahora Catriel y Paco con Sting, nos vamos a acordar de la música dentro de 10 años. Nos va a quedar tan grabado como si nos quedó ese disco de los Kuriaki que sigue sonando hasta hoy. Bueno, la idea era pensar eso, cómo nos relacionamos con la música. Hay algo que tiene que ver con el contacto físico, para quienes buscan explicaciones sobre esto que estás trayendo, que dice que no solo es una nostalgia como un pasado que no vivieron, sino que hay algo del contacto físico con el formato. Todo está en nube, todo está en digital. Hay un empacho tan grande de lo digital y nos hace no estar en ningún lado a la vez que necesitamos conectar un poco. Y a veces cuando tenés
la portada de ese disco, lo das vuelta, lo manipulás, termina un lado, lo das vuelta, pones el otro. Lo sentís como una entidad. Total. No es solamente algo que escuchaste, que picaste, que no sé qué. Total. Yo creo que hay algo de eso. Mira. A mí, sí. Cuenta de Spotify tengo y no reniego de ella, está todo ahí, pero es cierto que te satura, y hace un tiempo se lo contaba a Fede, lo charlábamos esta semana en el programa. Volví porque reparé un viejo equipo, un Aiwa que tiene doble casetera, que tiene compactera, que tiene radio y que tiene para poner vinilos. Y me tomo el tiempo de poner el vinilo, de cerrar los ojos, cuando puedo, de tomar una copa de vino, y es como un momento, te vas de la realidad. Hay algo ahí, por eso que quería traerlo, que es uno llegar a cierta predisposición para, ¿no? Porque a mí me resulta, al día de hoy pienso que Spotify es buenísimo. Es algo que con lo que hubiéramos soñado hace 20 años. Y a mí me pasó particularmente que no soy de los que en algún momento dijo, yo quiero consumir vinilo, me parece la mejor forma. Digo, entiendo ese ritual y todo eso. Y entiendo también que a veces se puede llegar a esa relación con la música sin que necesariamente esté ese formato, Incluso aparece algo en esto de los americanos y en algo que tiene que ver con una discusión que se está dando en este país últimamente. Cierta idea de que si no me costó plata, si no me valió, no le doy valor y entonces no le dedico tiempo, ¿no? Que aparece también, ¿no? Porque incluso los vinilos son caros. Son caros. Entonces hay una idea, bueno, si yo pago mucho por esto, después me voy a tomar el tiempo de... Por otro lado, también te recorta la expectativa. Vos sabés que tenés alguno que te gusta mucho, lo tenés siempre ahí. No es que... Digo, hay algo en la repetición que es como muy hermoso, de buscar entre los que tenés cuál es el que vas a escuchar, cuando lo que tenés es tiempo para hacerlo, que es la discusión de este tiempo. ¿Sabés el último anuncio de Spotify cuál fue? ¿Cuál? Esto es tremendo, pero es cierto, es real. Se llama Eternal Playlist Urn. Es una urna funeraria con altavoz incorporada que permite reproducir música incluso después de la muerte. Lo presentó como urnita. Este es el presente que estamos teniendo y es para dónde va Spotify como marca. Lanzó una urna con parlantes para escuchar música después de la muerte. Esto es viral en todo el mundo. La desarrolló con Liquid Death. Y mirá lo que es una urna. Un parlante con forma de urna. Ya hay parlante con forma de cualquier cosa. Es como este muy es un parlante con forma de urna. tétrico y muy ¿Cuánto viral. le dura la batería? No sé. No sé. ¿Cuánta vida tiene? Me metí porque a priori me dio como... Primero me dio fake y después me di cuenta que te lleva a la página oficial y te cuenta un poco cómo es el desarrollo. Y no lo pude creer. No sé, no me entusiasma mucho. No, obvio que no, pero te digo para dónde está. Sí me pasó en estos días que entré a ver mucho de eso, entré a ver mucha publicación de mucho japonés, chino, entusiasmado con estos nuevos dispositivos que son unos cosas como estos, pero con más tamaño y con mejor calidad y que son para escuchar música. Es como un intermedio, ¿no? Entre los vinilos, pero diciendo, no, yo acá escucho la música bien, está solamente esto. Y hay como todo un universito ahí de gente. Dicen, aparte lo puedo escuchar en mis auriculares en buena calidad, no sé qué. Y yo tenía este medio tirado y hice el ejercicio de hacer eso, dejar de escuchar en el teléfono y volver a cargarle algunos discos, volver a revisar. Hemos tenido algunos que crecimos ahí en los 90, 2000, los CDR y todo eso. En algún momento guardábamos discos con MP3 y discos y me puse como a revisar todo eso. Y lo que me pasó también es volver a encontrarme con un montón de discos y un montón de cuestiones. Que después hay algo en esto que vos decías que te abruma Spotify, que, bueno, quiero escuchar música y volvés como a, salvo que tengas muchas listas, muy organizado y no sé qué, te quedás como en un charquito muy playo, ¿no? Y cuando me puse a revolver todos esos discos viejos,
encontré un montón. Y esto me gusta, y esto me hace acordar a esto otro. Y aparte, te conecta con quien fuiste en esa época. Vos, por ejemplo, los tenías muy bien organizados y catalogados porque sos un gran archivista. Imaginemos que cada MP3 guardaba de 15 a 20 discos. ¿No? Sí, un poco menos, pero 10, 12, ponele. 10. Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿qué onda? ¿Qué había ahí? Es bueno, claro, locura. Entonces es volver a revisar 10, 20 años después, mirá esto, y esto, pero. Y en su momento era capaz que juntar. Pero eso que juntaba tenía de buenos lugares, ¿no? Un día venía Coqui y traía un disco, decía, escuchen a este, sí, bueno. Y yo juntaba. Y después es encontrarte con esa música y que esa música te lleva a buscar otra música y a conectarte con ese universo. Lo que no te pasa cuando abrís esto, porque abrís y al rato ya te fuiste para otro lado. Pensaba en esto de los vinilos y la gente que tiene vinilos y demás. Bueno, por ahí te pasa que decís, quiero escuchar tal disco. Te pones a buscarlo en tu discoteca. Y generalmente pasa que en vez de que te entre un mail o no sé qué y te olvidaste que estabas buscando un disco, mientras buscas ese disco empezás a ver otros discos que tenés ahí hace un montón. Mira esto, me olvidaba que estaba... y te conectás con ese mundo y no salís rápido, que me parece que es lo que está pasando ahora. No le pasa solamente a Pablo esto, incluso le pasa a generaciones muy, muy jóvenes que están viendo esto como una tecnología que le resulta muy extraña, porque no le tocó en época. Sí. Por eso estamos trayendo un poco la nostalgia de los que sí la vivimos, pero hay un resurgimiento, sobre todo de la generación Z, de lo que es lo palpable. Sí. Se vuelca a los libros físicos, vuelve a habitar las librerías, el coleccionismo de vinilos, los DVDs, otros objetos vintage que se transforman. ¿Sabes qué está muy, pero muy arriba en festivales? Sí. La camarita digital. La camarita digital. Sí, eso iba a decir, esto del slow tech, lo que está haciendo, y me aparecieron muchos videos de pibes también, que llegan a eso por una primera preocupación que es, estoy teniendo muchísimo tiempo en pantalla, ¿no? Como que eso es lo que se los dispara. Entonces dice, lo que estuve haciendo es, en vez de escuchar música acá, me conseguí un reproductor para escuchar música. En vez de sacar la foto con esto, me compré esta camarita digital vieja, que lo que hace es que me deja prestar atención a sacar fotos y a estar conectado con lo que está pasando, y no tengo que abrir el teléfono cada vez que tengo que sacar una foto y me distraigo, me voy del momento. En vez de escribir en el teléfono, tengo un anotador donde escribo cosas. Y tienen como todo lo que hace el teléfono, que era como esas. Ahora vas a poder hacer todo en esto. Hay gente que está tratando de diseccionar esa cuestión, ¿no? Y encontrar formas más analógicas de hacer algunas cuestiones que podés resolver con el teléfono con otros dispositivos. Acá nos está escribiendo Juan, que nos manda fotos. Este es el típico caso de CD en auto, ¿no? Sí. Hola amigo, nos dice Juan, y nos manda un Sgt. Pepper sin el librito. Esto pasa mucho. Sí, pasa Vos le mucho. sacás el librito. Hablábamos de Sgt. Pepper, lo perdés. ¿A dónde puse yo ese librito cuando se lo mostré? En una comida y jugábamos a adivinar quién sabía más caripela que aparece en el disco. Pumba. Lo tiene sin la tapa. Sí. Empatizo mucho con vos, Juan, porque me pasó en infinidad de ocasiones. Y tiene un Duke Ellington ahí también, sí con tapa, pero muy cascado de lo que es el roce de el auto, que te los hacía añico. Sí, realmente. Sí. Yo sé, pasaba mucho. Los viajes con CD, para mí tenían más armado de CDs de llevar para el viaje que la valija. Me importa muy poco la ropa. Bueno, no así que iba a llevar para el viaje para escuchar, ¿no? Esa es la otra también cuestión, que yo formo parte de esa generación de viajar con esa cantidad de peso, ¿no? Ay, sí. O el sobre que te permitía el poner sobre, muchos. sí, el sobre había uno de 12, otro de 20, pero eran pesaditos también. Sí, claro, pero claro, al principio era viajar con cajas enteras. Y volviendo un poco, yendo un poco para atrás, y esa parte de la retromanía, están muchos esos relatos de los primeros DJs, musicalizadores. Tengo alguna vez a Bobby Flores contando sus primeras épocas poniendo música. Esta cosa de ir a poner música, y había que llevar, bueno, hablamos hace poco del libro de Mark Ron, había que llevar un baúl lleno de vinilo, que era una cosa gigantesca.
Y además, eso gigantesco era un universo bastante limitado. ¿Qué metías? 40, 50 discos y tenías que trabajar con eso. Y si la onda iba para otro lado, decía, uy, ¿cómo no traje un poco más de funk? E incluso lo que contaba poner Bobby Flores era que sabía que había algunos discos que le quedaban 7, 8 pasadas. Y después ya la púa los destrozaba y no. Entonces, todo era dentro de un universo limitado. Ahora, esa limitación hacía que la música o que la relación con la música fuera mucho más estrecha a veces. Vale, te escuchamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Manu, te escuchamos. Gracias por contactarse con Notas de Papel. Hablando de tecnologías analógicas que vuelven, mi hijo da talleres de Super 8 en Buenos Aires. Hacen filmaciones de películas cortas de terror en los talleres con muchísimo éxito. Y no sabe la cantidad de jóvenes que van porque quieren manejar la máquina analógica Super 8. Gracias. Hola, ¿cómo andan? Mira, te cuento algo. Hace poco me abrieron el auto para sacarme la rueda de auxilio y yo, más que preocuparme por la rueda de auxilio que me habían robado, lo primero que hice es ir a la guantera para ver si estaban los discos de Fito. Así que bueno, por suerte ahí están. Ahí los tengo, a mi Tercer Mundo, a mi EI. Así que bueno, eran sordos encima. Hermoso, sí, hermoso mensaje. Pero eso pasaba mucho. Ahora no te roban los discos. Nadie se lleva los discos. Pero en una época sí, era como algo muy preciado. Sí. Y el estéreo. La El falta estéreo. de estéreo, el cráter ahí. Sí. Bueno, pero el agujero. ¿Sabés lo que conviví con ese cráter? Pero el estéreo, ponele. Pero en una época entraban a robar una casa y se robaban los discos porque era algo que valía mucho, que tenía valor de reventa. A mí alguna vez me han robado poniendo música, tenía estos estuches así. Y tuve una noche furibunda porque me chorearon todo un estuche grande con muchas cosas. Y un careo ahí mano a mano con uno. Porque valía, porque eso tenía valor y ahora ya no lo tiene. Pabli, son pedazos querido, de plástico. Gracias por la magia. Ha sido un momento muy hermoso. Se viene Laurita Gosh. Bueno, sí. Bueno, en justamente. Notas de Papel, que se va a súper enganchar con este tema. ¿Qué trajiste de todo? ¿Qué vamos a poner? ¿En qué vamos a reproducir? No sé. En algún momento hoy a la mañana se me ocurrió que podía poner un tema de Cerati que decía llévenme a un lugar con parlantes. Sí. Porque pensé que iba a decir algo relacionado con los parlantes. Al final no salió. ¿No salió? No. Pero esto continuará. Sí, puede seguir, sí.